Este hombre, cada vez que termina de beber 5 litros de agua, se obliga a hacer 300 flexiones. Aunque su cara se ponga roja y le falte el aliento, aprieta los dientes y persevera, negándose a ir al baño. La razón por la que se exige tanto es simplemente para esperar una oportunidad de escapar. Finalmente, hoy ha llegado esa oportunidad. El desayuno del centro de detención es pasta de soja. Le pide a su amigo que le consiga un plato lleno, pero Joe no se apresura a comérselo todo de una vez porque el jugador clave aún no ha aparecido. Justo en ese momento, llega el director del centro para hacer una inspección. Al ver que ha llegado el momento adecuado, empieza a toser violentamente, como si tuviera 5 libras de flema en la garganta. Siento que algo no está bien aquí. Inmediatamente después, Joe escupe toda la pasta de soja que tenía en la boca justo delante del director. El director queda asqueado por esta escena inesperada y ordena de inmediato que lo lleven a la enfermería. El diagnóstico del médico es que Joe ha bebido demasiada agua y que solo necesita un día de descanso. Con esto se completa el primer paso del plan de escape. El siguiente paso es el segundo paso. Luego dice que necesita ir al baño. La doctora, temiendo que pueda tener algún accidente inesperado, saca una vacinilla y le dice que se encargue ahí mismo. Por favor, no me haga usar esto. En ese momento, el interno que estaba limpiando afuera interviene, ofreciéndose a llevarlo al baño. Al ver esto, la doctora no tiene más remedio que aceptar. Lo que no sabe es que eso es exactamente lo que los dos habían planeado de antemano. Una vez dentro del baño, Joe recupera un cincel que había escondido en el techo. Lo va a usar para abrir la puerta del túnel que está allí. La abre sin esfuerzo. Lo siguiente que debe hacer es dejar el túnel como estaba y salir caminando con seguridad. Sin embargo, las cosas aún no han terminado porque todavía no han salido realmente de este lugar. Hace unos días, cuando los dos trabajaban en el taller de carpintería, fabricaron en secreto 2 cajas de madera mientras el guardia no prestaba atención. Inmediatamente después, fijaron estas 2 cajas bajo el camión que se usaba para transportar suministros hacia afuera. Después, solo tienen que meterse dentro. Cuando el guardia viene a revisar con un espejo, no detecta a ningún interno escondido bajo el camión. No duda en dejar que el camión salga. Cuando el camión llega al lugar de entrega, aprovechan que el conductor se aleja para salir silenciosamente de la caja de madera. Allí ya hay aliados esperándolos para recibirlos. En ese momento, en el centro, el interno ve que Joe lleva mucho tiempo en el baño y aún no ha regresado, y siente que ha llegado el momento. Provoca deliberadamente un conflicto con un compañero para crear caos. Arman un alboroto para atraer a los guardias y que se concentren en ellos, así controlándolos. Al hacer esto, toda la atención del director estará centrada aquí. No prestará atención a Joe, que ya ha escapado. El lugar al que irá a continuación es el hipódromo. Sin embargo, no están allí para ver la carrera, sino para robar la caja fuerte del lugar. Joe, al principio, no quería aceptar porque se había retirado del crimen hacía mucho tiempo y en solo unos meses podría salir libre de la prisión. Tiene $90,000 en ahorros escondidos en su jardín, así que no había necesidad de arriesgarse. Pero Clyde le dice que el dinero en su jardín ya fue desenterrado por su hermano menor y que ahora ni siquiera ese hermano se puede encontrar. No hay otra salida. Para poder tener una buena vida después de salir de prisión, tiene que aceptar este trabajo. Para ayudar a Joe a escapar, Clyde chocó deliberadamente contra un supermercado y robó 2 paquetes de fideos instantáneos y fue sentenciado a 90 días en prisión. Hasta ahora, el plan ha sido muy exitoso, pero después de conseguir el dinero, aún deben encontrar la forma de volver a la prisión, así que el tiempo es muy limitado. Para conocer la estructura de la caja fuerte, los otros 2 presos usaron el nombre de un remitente anónimo para enviar un pastel de cumpleaños a una empleada. Luego, rompieron deliberadamente su coche para que no pudiera conducir hasta su casa. Tuvo que dejar el pastel de cumpleaños en la oficina. A continuación, los 2 se disfrazaron de técnicos de reparación y se colaron debajo de la caja fuerte, vertiendo todas las cucarachas que habían capturado antes en la tubería. Poco después, estas cucarachas siguieron el olor y encontraron con éxito el pastel de cumpleaños. No había otra opción. La mujer tuvo que llamar a un experto en control de plagas y los 2 pudieron aprovechar la oportunidad para mezclarse discretamente con ellos. Entonces aprendieron la estructura de la caja fuerte y convenientemente obtuvieron la contraseña de la puerta principal. Luego usaron un teléfono público para informar
llamar a Joe. Con esta contraseña podrían entrar fácilmente al sótano. Después de hacer todo esto, fueron a la estación de tarjetas y usaron una bomba casera hecha con una lata para hacerla estallar. De este modo, cuando el público apostara, ya no podría usar la máquina de tarjetas y solo podría usar efectivo. Aunque los bomberos llegaron a la estación a tiempo, era absolutamente imposible repararla de inmediato. Por lo tanto, antes de que se repare la estación, cada vez más efectivo sería enviado a la caja fuerte a través de la tubería. Poco después, el interior de la caja fuerte estaba lleno de dinero en efectivo, sumando decenas de millones de dólares. En ese momento, Joe y Clyde también habían llegado al hipódromo, pero no se apresuraron a entrar. En cambio, Joe fue a la tienda a comprar cerveza. ¿Quieres agregar $10 para llevarte 2 botellas más? Por supuesto que sí. Clyde estaba confundido. ¿Para qué sirve la cerveza? Inmediatamente después, compró también 2 paquetes de malvaviscos. Después de comprar las cosas, Clyde lo llevó frente a un vertedero de basura. Joe estaba un poco desconfiado y no sabía qué estaban haciendo allí. ¿Qué hay abajo? Ruédate. ¿Qué demonios estás haciendo? Antes de que pudiera reaccionar, fue empujado hacia abajo. Resultó que este lugar conducía directamente al sótano. En ese momento, la carrera en la superficie ya había comenzado y toda la atención del público estaba centrada en ella. Nadie notó que alguien tenía puesta la mira en la caja fuerte. Como ya habían estudiado la ruta, llegaron rápidamente a la parte inferior de la caja fuerte. El hermano de Clyde, Jimmy, ya los estaba esperando allí. Entonces le dio a Joe una botella de lejía y una bolsa de plástico. Los dos hermanos estaban completamente confundidos. ¿Acaso podrían abrir la puerta de la caja fuerte solo con esas cosas? Bajo la mirada escéptica de los dos, Joe vertió los malvaviscos y la lejía en la bolsa de plástico. Finalmente, la retorció con fuerza hasta cerrarla herméticamente. Aunque no entendía nada, Clyde igualmente le pasó el tubo. En ese momento, Jimmy ya no pudo contenerse y dio un paso al frente para preguntar: ¿mezclar estas cosas puede hacer explotar el tubo de la caja fuerte? Era la primera vez que escuchaba que los malvaviscos podían usarse para hacer una bomba. Por más que Joe trataba de explicarlo, él seguía sin entender. Así que, poco después, los dos comenzaron a discutir. Por seguridad, no podían traer bombas convencionales al lugar. Ahora, para tener éxito, necesitaban cloruro de calcio. La lejía es cloruro de calcio puro. El azúcar de los malvaviscos más cloruro de calcio produce 2 tipos de gas y un sólido. Ahora solo hace falta añadir un poco más de calor y se puede generar energía. Y energía significa una explosión. Aunque los otros dos no lo entendían del todo, no les quedaba otra que hacer lo que Joe decía. Inmediatamente después, Joe metió la bolsa de plástico dentro de la botella. Luego colocó la botella dentro del tubo de transferencia de dinero. Ese lugar está lleno de calor, pero esperaron un buen rato y no escucharon ninguna explosión. Poco después, la botella fue de vuelta intacta. Casi golpea a Clyde, pero logró atraparla a tiempo. Sin embargo, no se atrevía a moverse en absoluto porque esa cosa podía explotar en cualquier momento. Joe la tomó con mucho cuidado y justo cuando estaba a punto de abrir la tapa, los hermanos Logan rápidamente se apartaron hacia un lado. Inmediatamente después, Joe ajustó la tensión de la bolsa y la volvió a meter dentro de la botella. Luego colocó la botella dentro del tubo. Poco después, gracias al calor, la botella explotó con fuerza y el tubo también fue destruido con éxito. No pasó mucho tiempo antes de que una gran cantidad de humo entrara en el restaurante. El camarero pensó que algo se estaba incendiando y llamó al centro de control, pero desde allí no se detectó ninguna alarma de incendio. Sin embargo, por precaución, decidieron enviar a alguien a inspeccionar. Mientras tanto, del otro lado, los ladrones ya habían comenzado a utilizar una aspiradora de alta potencia para succionar el dinero del tubo. En cuestión de segundos, gran cantidad de billetes comenzaron a salir por el bote de basura. Al ver que cada vez salía menos dinero, Jimmy aumentó la potencia de succión, pero inesperadamente, al no sostener bien la manguera, el dinero se desparramó por todo el suelo. No había otra opción. Tuvieron que cambiar la dirección de la aspiradora y tratar de volver a absorber el dinero. Pero justo en ese momento ocurrió un accidente inesperado. La mano prostética de Clyde fue succionada por el tubo, lo que causó un bloqueo. Ya era demasiado tarde. Discutir no servía de nada. La prioridad era reparar la aspiradora rápidamente. Esa mano prostética había estado con Clyde durante casi 10 años. Verla era como ver su propio brazo. No importaba lo que pasara, él quería recuperarla. Como hermano mayor, Jimmy
Jimmy tuvo que convencerlo de que siguiera el plan. Le prometió que en el futuro le compraría un brazo de oro puro. Al oír esto, Clyde no pudo insistir más y aceptó obedientemente. Muy pronto, una gran cantidad de dinero fue metida en bolsas de basura y transportada fuera del lugar. Inesperadamente, justo cuando doblaron una esquina, se encontraron cara a cara con un guardia de seguridad que venía a inspeccionar. Pero los dos no se alteraron en absoluto. Dijeron que solo estaban sacando la basura. El guardia les preguntó si no habían olido humo. No, es que perdimos el sentido del olfato desde pequeños. Increíblemente, el guardia creyó esa excusa absurda y los dejó ir sin más. Los dos escaparon por un pelo, pero justo cuando llegaron a la puerta principal, ocurrió un nuevo imprevisto. Por alguna razón, la puerta dejó de funcionar y no se podía abrir de ninguna manera. Mientras tanto, del otro lado, Joe seguía revisando el dinero restante y dos guardias de seguridad ya se estaban acercando en su dirección. Si lo descubrían, las consecuencias serían inimaginables. Sin embargo, eso no detuvo a los ingeniosos ladrones. Uno de los cómplices se escondió a propósito en la sala de reparaciones de los autos de carrera y comenzó a fumar. Logan no solo logró atraer la atención de los guardias, sino que también desvió con éxito la investigación. De este modo, nadie sospecharía que el humo había sido causado por la explosión anterior. En ese momento ya habían empacado el resto del dinero, pero los dos encargados del transporte aún no habían regresado. Joe, visiblemente nervioso, esperaba ansiosamente y finalmente decidió ir a buscarlos. Cada minuto de retraso representaba un riesgo enorme. La carrera de arriba podía terminar en cualquier momento y entonces el personal revisaría la caja fuerte. Cuando Joe llegó al lugar, encontró a los dos simplemente parados ahí, sin saber qué hacer. Pero incluso con su llegada, la situación no mejoró. Mientras tanto, en el otro extremo, Jimmy se dio cuenta de que Joe llevaba mucho tiempo sin regresar. Ya no pudo quedarse esperando y corrió hacia la puerta. Justo en ese momento, se topó con los dos guardias de seguridad. ¿Huelo a humo?, preguntó uno. No, solo huelo el humo de los autos de carrera, respondió Jimmy tranquilamente. Gracias a eso, logró evitar la inspección y llegó hasta donde estaban sus compañeros. Tiren de la cadena, dijo, pero la cadena estaba atascada. Tras varios intentos, confirmaron que, en efecto, estaba trabada. Finalmente, lograron soltarla y los encargados del transporte pudieron seguir su camino. Joe y Jimmy regresaron rápidamente a la zona de la caja fuerte. Mientras tanto, Clyde seguía buscando su mano protésica, pero el tiempo apremiaba. Incluso la hermana menor de los Logan, Melly, se sumó a la búsqueda. Tras un rato, Jimmy por fin encontró la mano de su hermano. Después de meter el dinero en el bote de basura, se encargó de borrar la fórmula química que Joey había escrito en la pared. Luego volvió a conectar el tubo a la caja fuerte y se aseguró de eliminar todas las huellas dactilares. No dejó ningún detalle al azar. Cualquier superficie que hubieran tocado la limpió minuciosamente, una y otra vez, para evitar ser rastreados por la policía. Pero el dinero que habían sacado no sería llevado de inmediato. Cada bolsa fue marcada y enterrada entre la basura. Cuando la carrera terminara y el lugar quedara vacío, regresarían para desenterrarlo. Solo quedaba una última pregunta: ¿cómo lograr que Joe regresara a la prisión sin levantar sospechas? Pero ellos ya habían pensado en eso. Contaban con la ayuda de sus contactos dentro de la cárcel. Primero cubrieron todas las cámaras con aceite de sésamo y luego sellaron las ventanas con bandejas de comida y papel de aluminio. El objetivo principal era evitar que el alcaide viera lo que ocurría en el interior. Cuando el partido en la televisión estaba por terminar, el plan de regreso de Joe comenzó oficialmente. Uno de los prisioneros tomó una barra metálica de un guardia, la envolvió en una toalla de papel y la conectó a un enchufe para provocar una chispa. Este pequeño fuego activó la alarma de incendios del comedor. Aunque el alcaide estaba furioso, para evitar accidentes entre los prisioneros, llamó al equipo de bomberos de la prisión. Mientras tanto, Joe y Clyde, disfrazados de bomberos, ya estaban esperando. Cuando el camión partió rumbo a la prisión, se subieron en silencio. Siguieron al vehículo hasta el penal. Cuando los demás bajaron para apagar el fuego, ellos se deslizaron discretamente y regresaron a la enfermería sin que nadie los viera. Los bomberos, con el rostro tenso, llegaron rápidamente al lugar del incendio, solo para descubrir que todo era una broma de los reclusos. Aún así, reprimieron su molestia y, para mantener las apariencias, rociaron simbólicamente un bote de basura con el extintor. Cuando la doctora
ahora pasó a revisar la sala, Joe ya estaba acostado tranquilamente en su cama. Jamás habría imaginado que, en tan solo unas horas, él había salido y perpetrado un robo millonario. Aunque los investigadores llegaron a la escena del crimen a tiempo, ya era demasiado tarde. No encontraron ninguna pista y decenas de millones de dólares habían desaparecido sin dejar rastro. Sin embargo, aún contaban con un testigo, un piloto de carreras que tenía cuentas pendientes con Clyde. Él y un colega se cruzaron con los hermanos cuando escapaban por el túnel subterráneo y fueron golpeados por ellos. Al enterarse, el investigador llamó inmediatamente al alcaide de la prisión, pero el alcaide sabía que si se descubría lo ocurrido dentro del penal, perdería su puesto. Por eso, ocultó el motín y afirmó que Joe nunca había salido de prisión. El investigador ya no sabía a quién creer y el caso quedó temporalmente estancado. Sin embargo, justo después ocurrió algo aún más extraño. Tras marcharse, Jimmy condujo el camión con el dinero hasta una estación de servicio y, unos minutos después, llamó a la policía, ayudándolos a recuperar con éxito $20 millones. Después de hacer todo esto, desapareció sin dejar rastro. El dueño del circuito, tras recuperar parte del dinero, solicitó una compensación al seguro por un total de $100 millones. Poco tiempo después, Clyde fue liberado de prisión. Justo cuando pensaba que por fin podría disfrutar de una vida lujosa con el dinero del robo, Melly le dio una mala noticia. Jimmy había desaparecido y además había devuelto $20 millones al propietario del circuito. Por otro lado, la vida de Joe en la cárcel tampoco era nada fácil. Como había vomitado sobre el alcaide durante su encuentro anterior, este le guardaba rencor. No solo lo humilló y golpeó, sino que también lo encerró en confinamiento solitario. Sin embargo, Joe no se enfadó en lo más mínimo. Al contrario, estaba bastante satisfecho, ya que pronto sería liberado. Cuando salió, fue directamente a buscar a Clyde. Para su sorpresa, Clyde le contó que Jimmy había desaparecido y que incluso había devuelto el dinero. Después de tanto esfuerzo, parecía que todo había sido en vano. Joe konnte seinen Ärger nur mühsam unterdrücken und kehrte nach Hause zurück. Während er noch darüber nachdachte, wie er sein Leben nun weiterführen sollte, klopfte es plötzlich an der Tür. Doch als er öffnete, war niemand zu sehen. Nur eine Schaufel lag im Flur. Joe dachte zunächst, es sei ein dummer Streich. Doch als er sich umdrehte, um ins Haus zurückzugehen, kam ihm ein Gedanke. Ohne ein Wort zu sagen, nahm er die Schaufel und ging in seinen Garten. Er begann zu graben und fand tatsächlich mehrere Geldsäcke vergraben im Boden. Insgesamt handelte es sich um $5 Millionen. Wie sich herausstellte, war das verschlossene Tor eine geplante Sabotage von Jimmy. Sein eigentliches Ziel war es gewesen, Joe und die anderen abzulenken, um Melly die Gelegenheit zu geben, zurück in das Gebäude zu schleichen. Dort nutzte sie das Zeitfenster von 10 Stunden, um weitere $20 Millionen aus dem Safe zu holen. Das Geld war unter dem Müll versteckt worden. Jimmy grub es später aus und verteilte die Beute gerecht unter allen Beteiligten. Nicht lange danach wurde auch der Freund aus dem Gefängnis entlassen, der für die Ablenkung gesorgt hatte. Als er hinaustrat, wartete bereits ein Luxusauto auf ihn, vollgepackt mit Geldsäcken. Sogar die Frau, die für die Verwaltung des Safes zuständig war, erhielt eine seelische Entschädigung in Form eines Geldbetrags. So ging die ganze Geschichte zu Ende und selbst ein Jahr später war der Ermittler der Wahrheit noch keinen Schritt näher gekommen. Kurz darauf zog der Besitzer der Rennbahn seine Klage zurück. Am Ende war es die Versicherung, die den finanziellen Schaden tragen musste. In Jimmys Haus hing ein Blatt Papier an der Wand, auf dem die 10 Regeln der Diebesfamilie standen. Eine davon lautete: Sei nicht gierig. Und damit endete das Video. Wenn es dir gefallen hat, abonniere gerne unseren Kanal. Bis zum nächsten Mal.